buenos días. El día de hoy tengo a bien presentar con ustedes temas referentes a la materia del manejo de la información y los fenómenos para todos aquellos estudiantes que pertenecen a nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y en ese sentido me permitiré explicar los temas del bloque 3, como lo es el análisis combinatorio. Dentro de este tema del análisis combinatorio existen otros subtemas como los principios fundamentales de conteo, las permutaciones y diagrama de árbol. Su servidora, Berenice Vite Ortiz, docente de la preparatoria número 1, espero que esta videoclase sea de su total agrado y sobre todo les sirva para entender estos temas. El objetivo de la misma es reconocer la utilidad de la probabilidad a través de situaciones reales para la toma de decisiones y generar competencias como expresar ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. Asimismo, como ordenar información de acuerdo a categorías jerárquicas y relaciones. Para ello, lo primero que nos tendríamos que preguntar es: ¿qué entiendes por el análisis combinatorio? De repente la palabra nos saca así como de sentido, ¿no? Es algo como rebuscado, como difícil, como que no entendemos, pero no es difícil. El análisis combinatorio son reglas ya establecidas, ya nada las va a cambiar, simplemente es saberlas aplicar. Son reglas, repito, establecidas para obtener probabilidades de eventos complejos. ¿Ok? Entonces, análisis combinatorio son reglas para obtener probabilidades. No fue difícil, ¿verdad? Solo que el nombre es así como que nos apantalla, pero no tengan miedo. Es cuestión de solo tener muy claros ciertos conceptos para que una vez que los entendamos, los podamos aplicar. De ahí entonces que existen los principios fundamentales de conteo. Como su nombre lo dice, son principios, ya no cambian y son fundamentales, la base para poder hacer probabilidad. Dentro de estos principios existe la regla MN. M de mamá, N de niño. ¿Qué es esto, no? ¿Con qué se come? Pues es fácil. La regla MN nos dice que un experimento se puede realizar de 2 etapas. Entonces, esas 2 etapas se desglosan. Es decir, si la primera etapa se puede lograr de M maneras y para cada una de estas, la segunda etapa se puede lograr de N maneras, entonces hay MN maneras de darle solución al problema. No se preocupen, ahorita lo explicamos de manera más clara con el siguiente ejemplo. Si existen 3 candidatos para gobernar y 5 para alcalde, ¿de cuántas maneras se puede ocupar los 2 cargos? Entonces, M serían los 3 candidatos para gobernar. Como lo dice la diapositiva, M es igual a 3. Por lo tanto, entonces, N, que son los para alcalde, los candidatos para alcalde, son 5. N es igual a 5. La regla MN dice que multipliques estos valores. M, que son 3, por 5, que son los candidatos a alcalde, va a ser igual a 15. Entonces, para responder la pregunta de cuántas maneras se puede ocupar los 2 cargos, la respuesta es: los cargos se pueden ocupar de 15 maneras. La regla es fácil, M por N.
Es un experimento de 2 etapas. Recuerden, 2 etapas. Ejemplo 2. Si se lanzan 2 dados, ¿cuántos elementos están en el espacio muestral? ¿Qué es esto del espacio muestral? Son palabras y conceptos que tienen que ver con probabilidad. El espacio muestral son todos los posibles resultados. ¿Ok? Entonces es como si te preguntaran, si se lanzan 2 dados, ¿cuáles son todos los posibles resultados? ¿O cuántos elementos están en el espacio muestral? ¿Ok? Si yo lanzo el primer dado, imagínenselo, lo lancé. ¿Cuántas posibilidades tengo de que me den resultado? O sea, puede caer 1, puede caer 2, puede caer 3, puede caer 4, puede caer 5 y puede caer 6. Por lo tanto, entonces, m va a ser igual a 6. Tengo 6 opciones de que me caiga el resultado, ¿vale? Si yo lanzo el segundo dado, ¿cuántas posibilidades de resultado tengo? También 6. Entonces, si aplico la regla mn, es multiplicar m, que son 6, por n, que son 6, va a ser igual a 36. Para contestar la pregunta, ¿cuántos elementos están en el espacio muestral? En el espacio muestral hay 36 elementos. ¿Difícil? Creo que no. Si entendimos cuál es la regla mn básica, por así decirlo, ahora podemos entender cuál es la regla mn extendida, que como su nombre lo dice, extendida, se amplía, se extiende. Ya no van a ser solo 2 etapas. Puedo tener n número de etapas, las que sean. Y eso lo dice aquí en la teoría, ¿no? Que bueno, a veces los libros de matemáticas no entendemos porque se nos hace complejo, ¿no? Pero miren, es fácil. Si un experimento se lleva en K etapas, o sea, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, las que sean, con N1 maneras para lograr la etapa, la primera, y N maneras para lograr la segunda, y nk maneras para lograr la késima etapa, entonces el número de maneras de completar el experimento es n1 por n2 por n3 por n infinito hasta el que tengamos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con otro ejemplo. ¿Ok? No olviden entonces que para dar solución a la regla mn extendida es multiplicar n1 por n2 por n3 o por las que haya. ¿Ok? El siguiente ejemplo nos dice: ¿cuántos elementos hay en el espacio muestral cuando se lanzan 3 monedas? En este experimento ya hay 3 etapas, por así decirlo. Si yo lanzo una moneda, imagínensela, ¿qué opciones de respuesta o de que caiga la moneda tengo? Me puede caer un sol o me puede caer un águila. Por lo tanto, N1 es igual a 2. Si yo lanzo la segunda moneda, ¿cuántas opciones de resultado tengo? Sol o águila. También tengo 2. Por lo tanto, N2 es igual a 2. Y por último, si yo lanzo la tercera moneda, N3 también va a ser igual a 2. Para aplicar la regla mn extendida, voy a multiplicar n1, que son 2, por n2, que son también 2, por n3, que son también 2, dándome un total de 2 por 2, 4 por 2, 8. Es decir, hay 8 elementos en el espacio muestral en el experimento de lanzar 3 monedas. ¿Fue difícil? Creo que no. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, un camionero puede tomar 3 rutas de la ciudad A a la B.
4 de la ciudad B a la C y 3 de la ciudad C a la D. Si al viajar de la ciudad A a la ciudad D, el chofer debe proceder en el orden de A a B, de B a C y de C a D, ¿cuántas posibles rutas de A a D puede tener? Bueno, yo les recomiendo siempre poner nuestros datos. ¿Quién es N1? 3 rutas de A a B. ¿Quién es N2? 4 rutas de B a C. ¿Y quién es N3? 3 rutas de C a D. Luego entonces aplico la fórmula, que es multiplicar 3 por 4 por 3, que me va a dar igual a 3 por 4, 12, por 3, 36. En total hay 36 rutas para viajar de A a D. Esa es la aplicación de la regla MN. Espero que sea clara. Luego entonces me voy a permitir darles otro concepto importantísimo en la probabilidad. Se llama permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Las permutaciones de un conjunto es un arreglo ordenado de los elementos. Y el número de permutaciones de n objetos tomados de R a la vez está denotado por Pn, R, o bien n minúscula subíndice P subíndice R. Esta parte importante que acabo de mencionar la pueden encontrar en sus calculadoras. La tecla n minúscula en subíndice, P mayúscula, R minúscula en subíndice, con una primera función o segunda función, depende de cada calculadora. ¿Ok? Y las permutaciones están dadas por la siguiente fórmula. La permutación n, R va a ser igual a n factorial entre n menos r factorial. Bueno, se ve difícil, pero no lo es. Vamos a verlo con ejemplos. No olviden que cada que ustedes apliquen una fórmula, deben tener bien claro quién es n y quién es r, o quiénes son las variables. Para nosotros n será el total de elementos y r, cómo se seleccionan esos elementos. Entonces, el ejemplo nos dice: ¿de cuántas maneras se pueden seleccionar a 5 personas de un grupo de 8? Si es importante el orden en el que se eligen, recuerden, la clave para aplicar permutaciones es que importa el orden. Si no, serían combinaciones. Otro tema aparte. En este caso nos importa el orden. Queremos seleccionar a 5 personas de un grupito de 8, importando el orden. Entonces, datos, no lo olviden. N es igual a 8, el total. R es igual a 5, los que vamos a seleccionar. Luego entonces nos acordamos de la fórmula. N factorial sería 8 factorial, que si ustedes lo ponen en su calculadora, el factorial es como un signo de admiración hacia abajo. 8 factorial les va a dar la cantidad que está en la diapositiva, 40.320, entre n, 8, menos r, que es 5. Primero haces la resta, ¿sí? 8 menos 5, 3. 3 y luego le pones factorial en tu calculadora. Te va a dar igual a 6. Al dividir te van a quedar 6.720 maneras. Un número muy grande. Por eso es que existen estas técnicas.
porque el número de maneras que pueden resultar de hacer un experimento son muchísimas. ¿Ok? Y nos simplifica en tiempo. Ese sería el ejemplo 1. También existen permutaciones circulares. Es un caso específico de las permutaciones. Estas permutaciones circulares se utilizan cuando los elementos se han de ordenar en círculo. Ejemplo, en una mesa cuando nos vamos a sentar a comer, o cuando para una partida de póker, o cosas de ese tipo, ¿no? Donde a lo mejor cada persona puede elegir su lugar o bien se le indica qué lugar tomar. Dice, y es bien importante tener en cuenta, que el primer elemento que se sitúa en la muestra determina el principio y el fin de la misma. ¿Ok? O sea, sientas al primero y donde se acabe, termina. ¿Qué fórmula aplico para las permutaciones circulares? La siguiente. PC, permutación circular n-1, va a ser igual a n-1 factorial. Ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes 4 amigos se podrán ubicar alrededor de una mesa circular? Acuérdense, datos, n, son 4 amigos. Por lo tanto, entonces, ¿qué hago? P circular 4 menos 1 serían 3 factorial. Es igual a 6 maneras. Luego, entonces, las permutaciones, como ustedes lo ven, nos ayudan de manera más rápida por medio de fórmula a encontrar ese total de maneras que tienen que tener obviamente muy en cuenta tener la base de la regla MN. ¿Ok? Otra manera que podemos emplear que nos ayuda muchísimo gráficamente a poder encontrar el número de maneras para un experimento son los diagramas de árbol. Los diagramas de árbol, como su nombre lo dice, son una representación gráfica que ilustra las formas de cómo podemos agrupar los elementos. ¿Ok? Y entonces, normalmente los diagramas de árbol siempre se leen de izquierda a derecha y vamos avanzando hacia nuestra derecha. Digamos que en la parte izquierda vamos a poner lo que es fundamental o el inicio y aquí sus derivados del lado derecho. Puede ser tan extenso como queramos o tan pequeño como sea. Cada ramificación del árbol habla de una etapa en las reglas MN, por ejemplo. Con el siguiente lo vamos a ilustrar. Dice, se arrojan 2 monedas al mismo tiempo. Identifique cada una de las partes y represente el espacio muestral en forma de lista y diagrama de árbol. Lanzamos 2 monedas al mismo tiempo. Entonces, nuestro diagrama de árbol sería el siguiente. La primera opción que tengo en la moneda 1 sería cara cruz. Pero si la primera cayó cara, la segunda también puede caer cara o cruz. Pero si la primera cayó cruz, también la segunda puede caer cara o cruz. El diagrama de árbol se representa en la figura, en la diapositiva. Entonces, nuestra lista sería el espacio muestral simbolizado con una S mayúscula, siempre debe estar entre llaves, que significa conjunto, va a ser igual a cara cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz. Las cruz se pusieron con X. ¿Ok? Y entonces ahí, ¿cuántos elementos hay en el espacio muestral? El total que nos dio del lado derecho, 1, 2, 3, 4. Tengo 4 posibles elementos o combinaciones. Repito, cara cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz. Luego entonces,
Se tienen 3 fichas de póker, una roja, una azul y una blanca. Si se revuelven estas fichitas y al seleccionar la segunda ficha, ¿qué color tendrá? ¿Ok? Es decir, tengo en una bolsa 3 fichas, las revuelvo y voy a sacar 2 porque dice al seleccionar la segunda. ¿Ok? Entonces fíjense, mi diagrama de árbol quedaría: en la primera opción me puede salir roja, me puede salir blanca o me puede salir azul. Pero si la primera ya me salió roja, la segunda también me puede salir azul, blanca o roja. Y así sucesivamente. Si la primera me sale azul, la segunda puede salir roja, blanca y en la tercera opción, si me sale blanca, me puede salir roja o azul. ¿Ok? En total tengo 1, 2, 3, 4, 6 posibles combinaciones que se enlistan a continuación. Acuérdense, espacio muestrales con S debe de ir entre llaves y sería roja azul, roja blanca, azul roja, azul blanca, blanca roja y blanca azul. ¿Ok? El diagrama de árbol entonces también es una herramienta que nos puede ser de mucha utilidad. El único detalle que existe con ella es que para elementos muy grandes en el espacio muestral, como lo vimos en el ejemplo de las permutaciones, pues a veces no es posible hacer todo el esquema. ¿Ok? Por lo tanto, entonces existen ya fórmulas. Luego entonces podemos decir como conclusión que los diagramas de árbol son una herramienta que es muy útil para entender cuántos elementos tiene el espacio muestral. Pero cuando no es posible realizar dicha gráfica, nos apoyemos con reglas fundamentales de conteo, ayudándonos de las permutaciones y las combinaciones, o las reglas MN y MN extendida. Es muy importante tener claros estos conceptos para posteriormente hacer el cálculo de probabilidades, que ese será otro tema que ustedes posteriormente estudiarán dentro de esta materia. Las referencias que utilicé para esta presentación se encuentran a la vista de ustedes y mi contacto, por si existe alguna duda y pueda yo ayudarles en algo, es el siguiente. Por su atención y esperando que esto haya sido de toda su utilidad, les doy las gracias.